Correcto. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Pueden levantar su mano o escribir en el chat para saber que me pueden escuchar. Correcto. Gracias. Gracias, Matilde. Bueno, vamos a hacer la presentación. ¿Me pueden indicar si pueden ver mi pantalla correctamente, igual levantando su mano? Ok, correcto. Bueno, vamos a iniciar entonces la presentación. Estamos aquí para revisar unas láminas respecto a lo que es el soporte de City Access, los problemas comunes que existen en cuanto a Event Retail, punto de venta y Management Console. Entonces, bueno, vamos a iniciar con un panorama general. Vamos a revisar temas de integración, temas de replicación, temas de punto de venta. Vamos a hablar también algunos errores de la consola de gestión y vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas al final de la presentación. Bueno, de manera general me gustaría comentar que Event Retail, punto de venta y consola de gestión son aplicaciones que están diseñadas para trabajar en Windows en un modo de 32 bits. ¿Qué significa? Que son aplicaciones basadas en el sistema operativo de Microsoft que se utilizan comúnmente en todos los equipos que corren ese sistema operativo. Son ejecutables, son archivos exe, pueden estar alojados en un directorio del sistema. Regularmente están alojados en Program Files x86. Y bueno, estos exes como tal utilizan ciertas referencias de otros programas o de otros controles, como pueden ser DevExpress, como puede ser SQL, como pueden ser DLLs de referencia de algunos procesadores de pago, por ejemplo. Entonces propiamente son aplicaciones que están corriendo en un sistema operativo Windows. Como tal, pues pueden estar utilizando conexiones a través de SQL, pueden también tener relación con ciertos upgrades de Microsoft. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos aspectos al momento de brindar un soporte o de contemplar un soporte para el punto de venta o para la consola de gestión. Como les decía, Microsoft SQL es la base de estas aplicaciones, es así, por así decirlo, es el motor de base de datos. Entonces, estas aplicaciones utilizan conexiones contra SQL y en ocasiones SQL puede ser una instancia que no necesariamente esté ejecutándose sobre donde se encuentra alojado la aplicación del punto de venta o la consola de gestión. ¿Qué significa esto? Que bien así yo puedo tener corriendo múltiples puntos de venta y la base de datos de la tienda puede estar alojada en un servidor independiente de los puntos de venta. En ocasiones hemos visto instalaciones en donde el punto de venta, la base de datos y la consola de gestión conviven en un mismo equipo, pero esto puede tener un escenario diferente, ¿no? Bueno, entonces en los errores comunes que se tienen con Ivan, por lo regular vemos muchos errores de configuración, como lo son parámetros de configuración o valores iniciales que fueron modificados. Por ejemplo, estas aplicaciones de 32 bits del punto de venta de la consola de gestión que se conectan a una base de datos de SQL necesitan una gestión, necesitan un lugar donde se dé alta el usuario el password de esas credenciales de SQL. Entonces, ese lugar, ustedes me imagino lo conocen, es el Configuration Manager. Y en ocasiones, cuando el administrador de base de datos modifica el password del usuario de SQL, pues
El punto de venta o la consola de gestión pueden llegar a tener problemas de conexión porque no encuentran la instancia de la base de datos. Entonces es común encontrar ese tipo de errores de configuración de datos que están establecidos al inicio y que fueron modificados durante el uso o durante el paso del tiempo mientras está la aplicación en producción. Hay otros tipos de errores basados en controles de terceros. Por ejemplo, Windows almacena dentro de unos directorios, ya sea también dentro del registro de Windows, las referencias a todas las DLLs, todos los programas que utiliza, que están registrados en su sistema operativo. Una DLL y un exe básicamente son lo mismo y la única diferencia es que el exe puede ser invocado de manera directa y regularmente tiene un front o una pantalla de usuario. Pero básicamente son lo mismo. Entonces, cuando el punto de venta y la consola de gestión, que son aplicaciones Windows 32 bits, se ejecutan, mandan a llamar controles de terceros que están referenciados en Windows. En ocasiones vemos errores en los que aparentemente Ivan no puede cargar una DLL, pero no necesariamente es un error de Ivan, puede ser un error en cuanto a las referencias de Windows. Hablamos de las referencias de SQL, de DevExpress, de algún procesador de pago, etcétera. Y bueno, algunos errores que también hemos visto en cuanto a lo que es un antivirus que puede estar ejecutándose en Windows y este puede provocar ciertos problemas cuando Ivan está tratando de obtener cierta información a través de la red. Recordar que el antivirus tiene un firewall, puede llegar a tener un firewall, puede llegar a tener algunas restricciones para la red y eso provocar algún error basado en un control de tercero. Aunque el error aparezca en Ivan, puede ser basado en un error de un tercero. Como así, por ejemplo, los controladores de periféricos tipo Opos o tipo Windows, etc. Me parece que, bueno, vamos a continuar y si gustan, terminando, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les sugiero entonces, si gustan anotar sus preguntas, sería perfecto. ¿Me pueden confirmar nuevamente si están viendo la pantalla? Ok. Ok, denme un segundo. Correcto, denme un segundo y ya lo reviso. Ok, correcto, gracias. Sí, como les decía, tenemos, eso es un panorama general de lo que pueden ser los errores en Ivan. Y hay otro tipo de errores, como son los errores de elementos personalizados. Por ejemplo, reportes, dashboards, recibos de venta, recibo de entrega, recibo de una orden. Todos los recibos que se imprimen en Ivan son personalizables y esta personalización muchas veces no arroja el resultado adecuado. El que el que no exprese un ticket del resultado adecuado no siempre significa que sea un error de sistema o un error en Ivan. Porque, como les decía, este es un formato que tiene una personalización, tiene una intervención ya adaptada para nuestros clientes finales. Cuando un ticket no imprime correctamente cierto valor y este ticket no ha sufrido ninguna modificación, entonces sí se puede considerar como un error del sistema. Mientras tanto, hay que verificar. Entonces, repasando rápidamente, punto de venta y consola de gestión son aplicaciones Windows a 32 bits, están basadas en un motor de SQL, Microsoft SQL, existen errores de configuración
comúnmente, de parámetros que tiene uno que establecer de manera inicial y que pueden ir cambiando durante la vida de estas aplicaciones en productivo. Existen errores de terceros que en apariencia tiene que ver con los errores de Ivan, pero en realidad son errores de terceros. Y existen algunos errores de elementos personalizados que no se consideran un defecto en el producto. Bien, hablando de eso, entonces vamos a ver algunos casos en específico. Y antes de continuar, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ok, correcto. Existen diferentes errores en la integración, pero hablando de integración, básicamente el integrador también es un ejecutable que está construido en base a un error, una herramienta de un tercero, que es Business One, por así decirlo. El monitor o el servicio de integración lo que hace es utiliza el software de desarrollo de SAP de Business One para poder llevar información o para poder leer información de la base de datos de Business One. ¿Qué significa esto? Al momento de intentar integrar información a Business One, se utiliza la API, el DI API de Business One. Este DI API, que es una DLL en sí, en ocasiones nos regresa mensajes de errores. Estos mensajes de error por lo regular se muestran en lo que es el monitor de integración que ustedes ya conocen y no necesariamente son errores que tengan que ver con Ivan, sino con la configuración que está en Business One o con alguna excepción que no está correctamente manejada también de parte del servicio de integración. Por ejemplo, estamos viendo ahorita en la pantalla un mensaje de error que indica que la regla de distribución no es correcta. Para corregir el error se tiene que ir a Business One y se tiene que modificar la regla de distribución. En apariencia, lo que ocurrió en este caso fue que la regla de distribución tenía una fecha inválida, ya no era correcta la regla de distribución, estaba fuera de tiempo. Entonces el DI API de Business One responde de esa manera y impide que la transacción o que el proceso que se va a integrar llegue a Business One correctamente. Marca el mensaje de error y se genera una cola en el log de errores. Como les decía, el integrador es un ejecutable que utiliza controles de terceros. No todo está funcionando de manera directa con Business One. Hace uso de ciertos controles. Por ejemplo, en ocasiones hemos visto este tipo de errores. Es un error en inglés, Driving the COM class, que en realidad se refiere a que existe un problema con SQL. Entonces lo que hicimos en este caso fue proveer un archivo instalador que en realidad también Microsoft tiene publicado en su sitio, y una vez ejecutado este instalador se dan de alta todas las DLLs que son necesarias y en ese instante entonces el integrador comienza a funcionar. Siempre que tengan errores de este tipo en donde falta un class o donde no puede cargar alguna referencia o ese tipo de errores, es muy seguro que tiene que ver con las DLLs que están en su sistema. En ocasiones los problemas no tienen que ver con la configuración de Business One, sino con lo que está instalado en el sistema. Hay algunos otros errores. Nuevamente, si ustedes se dan cuenta, la excepción siempre va a ir acompañada de un DI 2 puntos. Aquí, por ejemplo, dice el error que el registro fue detenido en el integrador de Ivan a SAP, mostrando el mensaje de error siguiente, que es System Exception, y ustedes se encuentran en un mensaje que dice DI 2 puntos. Cuando tiene ese mensaje es que regularmente el DI API de Business One es el que está respondiendo y que nos está indicando cuál es el problema.
Lo que hay que investigar entonces es cuál es el significado de error de esa API. Dice aquí, this entry already exists in the following tables, es decir, que hay un registro que ya existía en las tablas donde estamos tratando de integrar, de actualizar algún dato. En este caso, aparentemente lo que estaba mal era el código ID del empleado. Entonces, al corregirlo dentro de la consola de gestión, comenzó a integrar correctamente. Hay otros errores también de configuración, como por ejemplo el que ven en pantalla, cuando una transacción trata de integrarse, cuando una factura, cuando un documento trata de generarse dentro de Business One, este tiene relación con otros objetos, por ejemplo el de socio de negocio. Si el socio de negocio por alguna razón no tiene una dirección de entrega, entonces no va a existir un código de dirección de entrega. El DI API no nos responde de manera específica o de manera clara, hace falta la dirección de entrega, o no nos dice la dirección de entrega en el socio de negocio tal no fue establecida, a favor de entrar a business. No tenemos ese tipo de mensajes. Lo único que está diciendo es invalid value o inv.ship2code, es decir, que el código de esa dirección de entrega no era correcto. Regularmente no es correcto porque no existe. Entonces, ingresando a Business One y dándolo de alta, se corrige el problema. Estos son algunos errores comunes con integración. Existen algunos, obviamente existen defectos en el producto, y en el caso de algún defecto en el producto, por lo regular se busca siempre la actualización del sistema, puesto que en las versiones posteriores los errores regularmente están corregidos. En ocasiones también se puede proveer algún parche, algún fix, pero depende del nivel de escalación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta antes de pasar al tema de replicación? Ok, si no tienen pregunta, para la replicación es muy similar. La replicación también es un exe, es un programa basado en una aplicación de 32 bits. Igual utiliza una conexión hacia SQL, pero a diferencia del integrador, la replicación funciona de manera directa, habla de manera directa con SQL, puesto que no necesita un intermediario. En ocasiones, en la integración sí podemos utilizar la API de Ivan Retail, pero en la replicación también se puede conectar de manera directa. En el ejemplo que estamos viendo ahora, hubo un problema al tratar de replicar un registro, porque este registro ya existía dentro de la base de datos. Entonces la bandera no se actualizó correctamente y el registro intentó ingresar constantemente a la tienda a poder replicarlo. Entonces lo que regularmente se hace es que nosotros como soporte ingresamos, corregimos las banderas, y esto hace que se elimine el registro de la cola de replicación y la replicación comienza a funcionar correctamente. Cuando ustedes tengan algún problema con la replicación, ustedes siempre van a poder ingresar al log de replicación, que regularmente está en Program Files x86. Tengo una pregunta. Me preguntan que cuando se genera un error de XML document, okay, ese tipo de error tiene que ver con la factura electrónica de SAP. El XML document de SAP, regularmente cuando ustedes crean una factura en SAP y esta tiene establecida la configuración de generar factura electrónica con EDICOM, no sé, el que corresponda, pero está trabajando con la factura nativa, la información que manda la DI API a través del integrador
pasa por el formato de generación de factura electrónica. Si ese formato captura algún error, siempre van a ver ese mensaje, XML, error en el XML document. En ese caso nosotros no podemos hacer mucho porque en realidad quien controla el formato es el cliente o el implementador de la factura electrónica. Ahí tienen que revisar específicamente cuál es el problema. Pueden ser varios, puede ser que la fecha de la factura ya superó las 72 horas, puede ser que en el formato GEP SPP hicieron alguna división y está dividiendo entre cero, puede ser que el certificado expiró, puede haber muchas razones. Volviendo al tema del error de replicación, existen otros errores. Hay algunos errores en los que no siempre el usuario va a poder corregir el problema, va a necesitar de la intervención de soporte. Por ejemplo, en el que están viendo ustedes, el monitor de replicación constantemente nos indicaba un error tipo soft delete. Entonces, en ese momento lo que se hizo fue eliminar la base de datos información basura para que el registro no continuara con ese bloqueo y pudiera continuar la replicación. No, regularmente no hacemos llegar ni el cliente ni el partner los scripts de modificación de base de datos, porque estos scripts o estas modificaciones pueden pegar en el rendimiento o pueden pegar en la base de datos en su funcionamiento. Entonces, regularmente cuando nosotros aplicamos un script que modifica la base de datos, este ya fue validado por 2 o 3 equipos previamente, tanto el equipo de desarrollo como el equipo de pruebas de calidad. Y una vez que tenemos esa aprobación, por decirlo así, podemos nosotros bajar a aplicar los scripts validados. Entonces, regularmente no lo hacemos, no proporcionamos scripts. Las consultas están permitidas, eso sí no tiene ningún problema. Pero todo lo que sea insert, update, eso está restringido. En ocasiones hay algunas veces en los que los errores que se presentan no son, por así decirlo, constantes, y una vez que nosotros reintentamos o reiniciamos, por lo regular soporte lo que siempre solicita es si hay un error de replicación, detener el servicio de replicación y reiniciarlo. Si hay un error de integración, lo mismo, actualizar las credenciales, de preferencia, en ocasiones cerrar sesión, reiniciar el equipo puede ayudar a liberar algún objeto que esté bloqueado. En este caso, por ejemplo, el cliente reportó algunos errores, pero al momento de ingresar a una sesión remota, los errores ya no aparecían en la tabla de replicación. Entonces, por eso regularmente cuando ustedes levantan un ticket de replicación, lo primero que se solicita es el reinicio de los servicios. Ustedes cuando levantan su ticket agregan que los servicios fueron reiniciados en un par de ocasiones y que aún así persistió el problema, eso ayuda a acelerar el proceso y quizás ayuda también a acelerar una sesión remota. Eso es en cuanto a la replicación. La presentación y este webinar estamos haciendo lo más breve posible. Una disculpa por el retraso que tuvimos hace un momento, para que sea lo más fácil de conversar con ustedes. ¿Hasta aquí tienen alguna otra pregunta en cuanto a integración, replicación, controles de terceros, formatos XML, factura electrónica? ¿Tienen alguna otra duda? Bien, de todos modos pueden ustedes expresar sus dudas en la ventana del chat. Para el punto de venta, bueno, vamos a ver algunos ejemplos aquí. Cuando ustedes tienen este tipo de mensaje en el Management Console, en el punto de venta, en cualquiera de los dos, es que alguna consulta ha regresado más de un registro.
Esto puede ser por algún error en el sistema o puede ser por algún error de configuración, algún error del usuario que debe de alta dos registros con un mismo código, por ejemplo. Entonces, en el caso que ustedes están viendo, se debe de alta un hardware que se presume tenía el ID duplicado. Entonces, al ejecutar la consulta, el punto de venta o el management console, obtienen dos registros y esos dos registros no pueden ser procesados. Lo que se hace ahí regularmente es eliminar el hardware duplicado si es que ustedes tienen acceso a un management console, por ejemplo, del Head Office, y con eso se libera el problema. En este caso así fue. Desde el Head Office se liberó el hardware duplicado y con eso el programa pudo continuar. Hay algunos otros errores que regularmente aparecen en una banda roja en la parte superior de IBEN. Cuando aparecen esos errores, ustedes pueden dar un doble clic sobre esa banda roja y ustedes tienen más información acerca de ese error. En este caso, el error lo que indicaba era que el pago no podía completarse, que había un pago existente. El tema es que la transacción no podía completar. En este caso lo que se hizo fue reconstruir la base de datos porque se encontró algunas tablas corruptas, algunos registros corruptos, y a partir de ahí se pudo corregir el problema. Hay diferentes maneras de corregir los defectos de IBEN. Pueden ser defectos del sistema o podrían ser defectos de configuración. En el mensaje que están ustedes viendo a continuación es un defecto que tiene el usuario al momento de hacer una búsqueda de una transacción. Y está intentando buscar una transacción a través de un producto, pero no filtra el tipo de transacción. No pone tipo venta o sale, entonces deja el parámetro como all, como todos, y por eso la función de la búsqueda de transacción devuelve una serie de registros. En el siguiente ejemplo, ese sí es un error a nivel base de datos, porque el mensaje que nos está dando es un commit fail. Un commit fail, un object type, un object reference, todos esos errores podrían ser errores de sistema porque pueden estar basados en la base de datos o en alguna referencia que no se ha podido cargar correctamente. En este caso, si se hizo llegar un parche, un hotfix al cliente, porque no había otra manera de corregirlo. Hay otros errores, como por ejemplo que ustedes ven a continuación, en donde la transacción se completó, pero hubo un mensaje que decía que la transacción aún estaba en proceso. En ese sentido, lo que se hizo fue realmente borrar la transacción, borrar el pago, y con eso se eliminó el problema. Entonces, hay diferentes formas de corregir el problema. En este caso particular, un cliente intentaba hacer una devolución de un artículo manejado por lote. Hay una restricción en IBEN para hacer una devolución de un artículo manejado por lote, en el que si el artículo fue devuelto en IBEN, debería permitir o debe permitir hacer el reembolso, pero si este artículo fue devuelto en SAP, no es posible devolverlo en IBEN. En ese sentido, esta versión tiene este efecto. Entonces, lo que se recomendó al usuario fue hacer un upgrade de la versión actual hacia la versión 6.5 Update 1, perdón, Update 3, aunque la versión Update 1 también corrige el problema. Estos son algunos de los defectos que podríamos ver en cuanto al punto de venta. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario a todos estos temas que hemos conversado? Correcto. Bueno, cuando ustedes tienen algún error en IBEN en el que ejecutan alguna función, alguna característica de IBEN, como les decía, no siempre los errores tienen que ver con IBEN en sí.
pueden estar relacionados con controles de tercero. Lo que ven ahorita en pantalla es un error de un control de un tercero, que en este caso es SQL, en el que no puede cargar la referencia correcta, pero más que un error en SQL es un error en base a Windows, porque Windows puede tener alguna DLL corrupta o puede tener alguna referencia incorrecta. En ese sentido, lo que ustedes pueden hacer para corregirlo es ya sea instalar el control de tercero nuevamente o ejecutar alguna herramienta de diagnóstico que Windows les provea para poder corregir el registro, hacer una limpieza del registro. En ocasiones una reinstalación de la aplicación de Ivan también puede corregir el problema. La consola de gestión puede tener también defectos que tiene que ver con el usuario, con cómo el usuario esté trabajando. Por ejemplo, en este caso particular, cuando ustedes, digamos, dan de baja a un equipo físicamente y dan de alta a un nuevo equipo, el Management Console, la consola de gestión está relacionada contra el hardware. Por alguna razón, cuando ustedes lo dan de alta, cuando dan de alta uno nuevo, no van a ver la consola de gestión. Entonces, lo que tienen que hacer es liberar el hardware ID desde la Management Console primero, y después de ello ya lo pueden volver a abrir desde otro equipo, un equipo nuevo. En este caso es lo que pasaba. Ustedes no ven la consola de gestión en la imagen porque no hay ningún hardware ID o no hay ningún hardware disponible desde Ivan. Como les decía, no siempre es un error de usuario. Lo que están viendo aquí fue un error que ocurrió hace algunos meses. Básicamente hubo un nuevo certificado para el ejecutable del Management Console, de la consola de gestión, y entonces lo que provocaba era este tipo de error, un error que decía que una referencia no había sido devuelta correctamente desde el servidor. En este caso lo que se hizo fue correr un certificado como administrador, y en algunos casos, algunos clientes lo que hicieron fue desactivar el control de usuarios, la WAC, o también lo que hicieron fue ejecutar como administrador el Management Console, y eso resolvía el problema. Vamos a ver a continuación es un error común con el firewall, también es considerado un error de tercero, en donde, bueno, Ivan está basado sus licencias están basadas en un programa adicional, un programa de un tercero que se llama FlexNet. Y FlexNet hace uso de un servicio web para validar esas licencias. Entonces, cada vez que ustedes dan de alta una licencia, cada vez que ustedes ingresan al Management Console, FlexNet se comunica con el servidor de licencias y verifica que la licencia esté corriendo, al menos la primera vez. Entonces, si ustedes tienen activo un firewall que no permite la salida de ese control de tercero, constantemente FlexNet va a tener problemas y va a impedir que el Management Console pueda abrir correctamente. O bien, si ustedes están trabajando en una red especial, porque FlexNet regularmente solicita la IP o el nombre de la máquina donde está corriendo el servidor de licencias, en ocasiones ustedes deben de ingresar manualmente el nombre del servidor de licencias del equipo de Windows, o incluso la dirección IP. Porque de otra manera, si su DNS local no sabe definir el IP para ese nombre del equipo, no va a encontrar cómo salir al servidor de licencias. Otro punto son los puertos. El FlexNet utiliza los puertos 49.344, 27.000 y 27.001. Entonces, regularmente se pide que el firewall se baje, al menos la primera vez, se desactive, o bien se abran esos puertos mencionados, ¿no? En cuanto al uso del FlexNet. Bueno, ahora ya estamos en una sesión de preguntas y respuestas. Pueden levantar su mano si desean que abramos el micrófono, o bien pueden ustedes escribir sobre el chat de la presentación.
Ok, alguien indica que tiene un error de integración. Me gustaría recordarles que están cordialmente invitados al NRF de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, donde hay más de 33,000 participantes, acceso a más de 500 expositores, más de 300 conferencistas y oportunidades para realizar relaciones de negocio. Los partners de City Access, nuestros partners, tienen un 20% de descuento en la entrada general y eso se realiza entre el 15 y el 17 de enero del próximo año en la ciudad de Nueva York. Me decía una persona que tiene un error de integración. Ok. Regularmente ese error que usted nos hace llegar tiene que ver con fechas del periodo contable. Es probable que el periodo contable esté inactivo o es probable que usted tenga que actualizar o que usted tenga que desbloquear el periodo contable. Nos preguntan si, bueno, alguien está utilizando SAP 9.2 PL5 con SQL 2012 y preguntan si existe alguna implicación con Ivan o qué versión debo tener con Ivan para que funcione correctamente. No recuerdo exactamente la tabla de compatibilidad, existe una tabla de compatibilidad. Para ese tipo de preguntas yo les sugiero y los invito a utilizar el Knowledge Portal. El Knowledge Portal es un foro para todos ustedes, los partners, nuestros clientes, donde ustedes pueden expresar preguntas de ese tipo. Regularmente toda la comunidad de City Access, gente de desarrollo, soporte, consultoría, está pendiente de esos foros y contesta constantemente ese tipo de preguntas. Sí, la presentación está siendo grabada y va a ser compartida con ustedes. Seguramente va a ser posteada también en el portal de conocimiento, en el Knowledge Portal. Nos preguntan, cuando se optimiza la base de datos desde el Management Console y no termina el proceso, porque la base se llena en referencia a que usan SQL Express. Okay. No entendí muy bien el punto en relación a su pregunta de la optimización y SQL Express. Si gusta replantear la pregunta. Lo que sí puedo decirle es que SQL Express, probablemente ya lo sepan algunos, tiene una restricción en cuanto al tamaño. Microsoft limita el crecimiento de la base de datos que corre sobre una instancia de SQL Express, máximo 10 gigas si no me equivoco. Entonces, si la base está a punto de llegar a los 10 gigas y el proceso de optimización se ejecuta, es probable que tenga algún problema para ejecutarlo porque la base está a punto de desbordarse. No sé si eso resuelva su pregunta o comentario. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Les recuerdo el uso del portal de soporte. El Support Portal es la herramienta indispensable para poder generar todos nuestros reportes que nuestros clientes o ustedes los partners tengan. Es muy importante estar en comunicación a través del portal y bueno, en todo momento utilizar el idioma inglés, aunque si ustedes desean también pueden expresar sus preguntas o sus problemas en español. Nosotros nos encargamos de hacer llegar la información a todo el equipo. Me preguntan cómo se puede reducir la base de datos ya que está en 8 gigas y tengo SQL Express. Bueno, hay unos procedimientos, si usted levanta un ticket solicitando ayuda para realizar esa optimización, ese string de la base de datos, el soporte le puede apoyar porque son
procesos de SQL y regularmente no permitimos que el partner o el cliente ejecute procesos a nivel SQL. Entonces la reducción de la base puede ayudarse con un ticket. Usted levanta su ticket, solicita el apoyo para hacer una reducción ejecutando los procedimientos de SQL que correspondan para reducirlo. Bueno, esos procedimientos le ayudan. Sin embargo, lo ideal es que si usted tiene una transacción o transacciones antiguas, lo ideal sería, usted está trabajando con una base express para una tienda, usted puede sacar nuevamente un backup, reduciendo la fecha de respaldo, y eso le ayudaría bastante. Por lo regular, SQL Express no está en el HO, en el Head Office. En el caso de que esté en el Head Office, tendríamos que analizarlo en un ticket correspondiente. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Pueden levantar su mano o pueden realizar la pregunta sobre el chat. Podemos abrir también el micrófono si alguien desea utilizar el audio. ¿Usted desea hacer una pregunta? Voy a abrir su audio. Ok. Bueno, si no tenemos más preguntas, les agradezco su atención. Les pido de favor, si ustedes tienen algún tema en particular que desean analizar más a fondo, pueden publicar la solicitud en Knowledge Portal, solicitando esa sesión de soporte para analizar algún punto en específico más a fondo. Y bueno, la sesión se trató de hacer lo más breve y ágil posible para que ustedes pudieran atenderla de acuerdo a sus preocupaciones. Nuevamente una disculpa por el retraso y les agradezco mucho la atención. Edwin, usted hizo una pregunta, dice, al momento de generar una factura, la factura se imprime, pero queda en la opción suspender, recuperar. Hay una opción, Edwin, al final del día, cuando usted hace el NFA, al final del día, que le permite optimizar la base de datos. Esa optimización es un checkbox que usted puede activar. En ese checkbox de optimización lo que hace es que todas las transacciones suspendidas se eliminen. Si usted a pesar de eso no ve que se elimina, usted puede levantar un ticket y nosotros le ayudamos a eliminar esa transacción que no termina de eliminarse de los suspendidos. Bien, les agradezco mucho. Si no tienen alguna otra pregunta, que tengan muy buen día.